Octavo mandamiento de la ley de Dios: no levantarás falsos testimonios ni mentirás. Este mandamiento nos prohíbe, primero, levantar falso testimonio, la mentira, la calumnia, la maledicencia y el juicio temerario. El octavo mandamiento nos prohíbe atestiguar en falso, en juicio. Prohíbe además la detracción o murmuración, la calumnia, la adulación, el juicio y sospecha temeraria y toda suerte de mentiras. ¿Qué es la detracción o murmuración? Detracción o murmuración es un pecado que consiste en manifestar sin justo motivo los pecados y defectos de los demás. ¿Qué es calumnia? Calumnia es un pecado que consiste en atribuir maliciosamente al prójimo culpas y defectos que no tiene. ¿Qué es la adulación? Adulación es un pecado que consiste en engañar a uno diciendo falsamente bien de él o de otros, con el fin de sacar algún provecho. ¿Qué es el juicio o sospecha temeraria? Juicio o sospecha temeraria es un pecado que consiste en juzgar o sospechar mal de uno sin justo fundamento. El juicio temerario es un pecado porque la justicia y la caridad prohíben pensar mal de alguien sin pruebas suficientes. ¿Qué es mentira? Mentira es un pecado que consiste en asegurar como verdadero o falso con palabras o con obras lo que no se tiene por tal. Jamás es permitido mentir, ni aun para excusarse o para hacer un favor a alguien. La mentira es siempre un pecado, porque siendo opuesta a la verdad, injuria a Dios, que es la verdad misma. La humanidad entera debe su perdición a esta mentira del demonio, a quien nuestro Señor llama mentiroso y padre de la mentira. El espíritu de la mentira y de la calumnia se muestra cada vez más furioso y audaz en contra de la Iglesia y de la sociedad cristiana. No hay más que hojear los periódicos sectarios para convencerse de ello. Hasta se levantan monumentos a hombres que solo se han distinguido por su odio al catolicismo y a la enseñanza católica. Los que calumnian a la Iglesia católica con una Biblia falsificada pecan gravemente. ¿De cuántas especies es la mentira? La mentira es de 3 especies: jocosa, oficiosa y dañosa. ¿Qué es la mentira jocosa? Mentira jocosa es aquella con que se miente por burla o juego y sin perjuicio de nadie. ¿Qué es la mentira oficiosa? Mentira oficiosa es la afirmación de una falsedad por el propio o ajeno provecho sin perjuicio de tercero. ¿Qué es la mentira dañosa? Mentira dañosa es afirmar una cosa falsa con perjuicio de tercero. ¿Qué pecado es mentir? La mentira jocosa u oficiosa es pecado venial, pero la dañosa es pecado mortal, si el daño que acarrea es grave. Es preciso decir siempre todo lo que se piensa. No siempre es preciso, especialmente cuando el que pregunta no tiene derecho a saber lo que pregunta. Basta la confesión al que ha pecado contra el octavo mandamiento. Al que ha pecado contra el octavo mandamiento no le basta la confesión, sino que tiene obligación de retractarse de cuanto dijo calumniando al prójimo y de reparar del modo que pueda los daños que le ha causado. Ser maldiciente es descubrir sin necesidad los defectos o faltas del prójimo, o bien rebajar sus buenas cualidades. Cuando hay necesidad de revelar los defectos
o las faltas del prójimo, no se debe hacerlo sino ante aquellos que pueden poner remedio o podrían sufrir algún perjuicio si no se les advirtiera. No es maledicencia decir del prójimo algo malo cuando es conocido y público, pero hay que evitar lo que pueda parecer malignidad. La maledicencia puede ser un pecado mortal, porque San Pablo dice que los maledicientes no entrarán en el reino de los cielos, en la 1 Corintios 6:10. La calumnia y la maledicencia son pecados mortales cuando el mal que se dice injustamente del prójimo es grave en sí mismo y hace un daño considerable a su reputación. No es permitido escuchar con gusto la maledicencia o la calumnia, porque esto equivale a participar del pecado de los maledicientes y calumniadores. Cristo nos manda a rezar por nuestros calumniadores. Cuando se oye alguna maledicencia, si es posible, se debe impedir. Si no se puede, se debe desviar la conversación o al menos mostrar con un silencio que no se oye con gusto la maledicencia. Entonces, ¿qué nos manda el octavo mandamiento? El octavo mandamiento nos manda que digamos la verdad en su lugar y tiempo y que echemos a buena parte en cuanto podamos las acciones de nuestro prójimo. ¿Es lícito alguna vez mentir? Jamás es lícito mentir, ni por juego, ni por interés propio o ajeno, por ser cosa en sí mala. Con esto concluimos nuestra clase de catecismo. Recordamos que las clases anteriores las pueden encontrar en la sección del playlist en el nombre Catecismo. También queremos insistir que bajo esta crisis tan grande que vive la Iglesia, es importante que repasemos el Catecismo de San Pío X, que es simple, completo y nada confuso. Muchísimas gracias por haber escuchado. Que Dios nos bendiga y hasta la próxima.